En el nombre del Señor, vamos a comenzar a leer la palabra, la eterna palabra de Dios. Esta es su eterna potencia. Con su palabra creó el mundo. Con su palabra ordenó y salieron millones de estrellas. Con su palabra creó al sol que hasta ahora alumbra. Dice, sea la luz, y fue la luz, y salió el sol. Con su palabra, solamente al ser humano lo hizo con su propia mano. Y qué maravilla, hermano, el cuerpo humano. Una maravilla. Así hizo nuestro Creador. El capítulo 3 de 2 Corintios. Con el capítulo 3 se estudia también el Salmo 45. Tiene el mismo mensaje. Y podemos leer primeramente el Salmo 45, que es una profecía. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Sí, así comienza, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos delante de ti. Penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios y el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este óleo de alegría es el Espíritu Santo. Te ungió con el Espíritu Santo. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir, la reina, la esposa de Cristo. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Este es un llamado muy especial para cada uno, para cada corazón. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Las hijas de Tiro vendrán con presentes. Tiro, la ciudad más rica en aquel entonces. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey. Acá el traductor se desatinó y puso en su morada.
No dice así el original. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su interior. Toda gloriosa está en su interior, en su corazón, en su espíritu. Sí, toda gloriosa es la hija del rey en su interior. De brocado de oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Estas vírgenes querían prepararse para ser la esposa de Cristo y no llenaron la condición, entonces va a acompañar a la esposa. Con vestido bordado será llevado al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey para el casamiento. Ahora ya entra para el casamiento. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Este es el Salmo 45. Ahora el capítulo 3 de 2 Corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Esta es la diferencia, la gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley fue escrita en tabla de piedra y ahora dice que no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El antiguo pacto ya pasó, la ley, el antiguo pacto, y la ley servía hasta la cruz de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, la ley se retiró, ya no sirve más. Ya cumplió su misión, ya condenó al culpable. Esta es la ley. Ya condenó al Señor Jesucristo a la muerte en la cruz, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra, es decir, que la ley. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria había de perderse. Si repetimos el verso 7. Y si el ministerio de muerte, la ley, ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Justificación, el que hace justo del impío, que se acerca, que recibe en su corazón. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si lo que perece la ley tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esta es la gracia, este es el nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de perecer, que había de ser abolido, de ser anulado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Este es el crecimiento espiritual de los santos, transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La misma imagen de Cristo. Que el Señor siga bendiciendo su santa palabra. Comenzamos otra vez el capítulo 3, porque este es un capítulo lleno de enseñanza. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, como la ley, sino en tablas de carne del corazón. Esta es la gracia, esta es la nueva vida, la vida espiritual. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sí, nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto, la gracia; el antiguo pacto, la ley. Cuando Cristo fue crucificado, la ley fue echado, podemos decir. Fue echado. Cristo crucificado ya comienza a introducir la gracia. Sí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto, la gracia; el antiguo pacto, la ley. Y ya fue
anulado. La ley ya fue anulada. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, esta es la ley. Mas el espíritu vivifica, da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria pasajera tenía en su rostro la gloria, pero la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Sí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La administración del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, con la gloria más grande. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que había de ser anulado, podemos decir. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se entorpeció, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sí. Cuando se lee el antiguo pacto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se lee la ley, ya no llama la ley sino Moisés, que representa la ley. Sí. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sí, ahí recién. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, mientras miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Cristo creciendo en nosotros es el deseo de nuestro Padre Celestial, que el Cristo crezca en nosotros. Sí. Y es uno de los capítulos muy interesantes, muy importantes. Sí. Aquí hace comparación con la ley. Y se puede leer también un poco en Éxodo 34, 27 al 35. Éxodo 34.
Éxodo 34, versículo 27 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así recibió la ley Moisés. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Imagínese, la piel de su rostro resplandecía después de hablar con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Aquí se comienza entonces el tabernáculo. Pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedra de ónice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Imagínese. Cuando recibió la ley, fue así. Pero el apóstol Pablo explicó. El apóstol Pablo explicó en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Sí. Y podemos leer Hebreos capítulo 1, 1 al 4. La manera de presentar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. De muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Señor también fue creador del universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo tiene la misma naturaleza que su Padre, si el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sí. Dios tiene millones de ángeles que le rodean y que le adoran en el cielo. Millones. Así nos cuenta Apocalipsis. Pero Dios no tiene contentamiento con ellos, con los millones de ángeles que le rodean. A Dios le satisface más la adoración de los creyentes, porque somos el fruto del sacrificio de su Hijo, y por eso tanto nos ama Dios. Somos el fruto del sacrificio de su Hijo. En el capítulo 5 de Hebreos, podemos leer del verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, para entender. Porque debiendo ser ya maestros después de tantos tiempos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Son niñitos todavía, no han crecido los hebreos, los creyentes hebreos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Imagínense, el alimento sólido de la cosa profunda de Dios, de su palabra, para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene los sentidos ejercitados. Estos son los crecidos en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay una profundidad en cuanto a la doctrina, en cuanto al Evangelio. Sí. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros pensamos que conocemos el bien y el mal, y lo que se ve a simple vista conocemos. Pero el bien está escondido detrás de muchas cosas, y el mal también. Y esto no conocemos. Tiene su profundidad. El mal tiene su profundidad y el bien también. Hay que escudriñar, hay que buscar, hay que investigar y va a encontrar. Sí. Como dice aquí el apóstol Pablo a los hebreos,
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los creyentes crecidos, maduro, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El bien a simple vista entendemos que es el bien, y el mal también a simple vista entendemos lo que es mal. Pero en su profundidad ya no desatinamos, no entendemos. Sí. Y eso hay que buscar su profundidad. El verdadero bien y el verdadero mal. Sí. Profundizando el mal parece que se desatina y parece el bien. Y el bien cuando se profundiza mucho parece el mal no se discierne porque cosa que viene por revelación. Sí, el bien y el mal. Pero el alimento sólido, esto es la palabra pura, la palabra profunda. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Sí, para los creyentes ya crecidos, maduros, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y puede discernir y puede ver las profundidades del bien y las profundidades del mal también. Cuando es muy profundo ya no desatinamos, no sabemos cuál es. Por eso estudiamos la palabra. La palabra de Dios. Y dice en el capítulo 4, por tanto, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sí, el enemigo cómo le luchó. Y cuando estaba para subir a la cruz, cómo le jugaron los hombres, cómo le maltrataron. Eso tenemos en Mateo capítulo 27. Y valdría la pena leer un poquito. Mateo 27. Mateo capítulo 27. ¿Cómo le jugaron al Señor Jesucristo? Sí. Dice el verso 24, para no leer mucho. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira que pidieron ellos la maldición sobre ellos y sobre sus hijos,
y hasta ahora el pueblo de Israel sigue separado de Dios, completamente separado de Dios. Y acá piden ellos, si respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pide la maldición para ellos y para sus hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, es decir, que en el patio del palacio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados, de oficiales, de todo lo que hay en el palacio. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, le dicen de rey, para burlarse de él. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano. Una caña, es decir, un bastón de rey. Una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían y decían, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense, escupiéndole, escupieron por la cara del Señor Jesús. Y tomaron de su mano la caña y golpearon la cabeza, donde tiene la corona de espina, y le entró toda la espina. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Qué le parece? Para ellos aparentemente una cosa fácil, Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derriba el templo de Dios el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y así continúa la historia del Señor, pero cómo le jugaron.
le jugaron los hombres. Después van a ver ellos el resultado de todo eso. En el juicio de Dios, pues ya va a ser tarde. Ahí la condenación eterna, el juicio eterno. La eternidad, hermanos, nosotros no entendemos. No entendemos lo que es la eternidad. No es 100 años, ni 100.000 años, ni 100 millones de años. No es todavía eternidad. La eternidad es sin fin. Sin fin. Así que los que van al otro lado ya van eternamente. Eso es triste. Por eso nosotros, hermanos, nos preocupamos y oramos por los impíos y le damos la palabra para que se conviertan, para que eviten ese lugar eternamente donde van a ir a parar. Bueno, yo creo suficiente por hoy. Que el Señor bendiga su santa palabra.